casi todo el mundo sabe que la Navidad es el 25 de diciembre. Es una de esas certezas del calendario, ¿no? Totalmente. Como el Año Nuevo, el 1 de enero. Exacto. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde salió esa fecha? Porque si uno busca en la Biblia, no hay. No hay nada. Ni una pista. Absolutamente nada. Es un silencio total, lo que ha convertido la pregunta en un misterio, pues, fascinante. Y hoy vamos a sumergirnos en un material que propone una respuesta, que me pareció sorprendente, la verdad. Sí, se trata de un análisis de Luis Alberto Carela Santiago, que desafía la explicación que casi todos hemos aceptado como un hecho. Ah, sí, la explicación del Sol Invictus. Esa me la sé de memoria. Claro, es la más famosa. La idea de que la Iglesia, en una jugada de marketing muy astuta, simplemente puso la Navidad encima de una fiesta pagana romana para el Sol Invictus, para absorberla, digamos. Justo. Oye, ¿te gusta esa fiesta? La nuestra es mejor. Parece lógico. Es una teoría muy atractiva, sí. Es simple, es lógica, hasta un poco cínica. Ajá. Pinta a la Iglesia primitiva como muy estratégica y es, sin duda, la explicación más extendida. La encuentras en todas partes. En todos lados. El problema, según la fuente que estamos analizando, es que la evidencia histórica más sólida, pues no la respalda como nos han hecho creer. Espera. ¿Me estás diciendo que la historia del Sol Invictus podría no ser cierta? O al menos, no ser la razón principal. Llevo toda la vida creyendo eso. Entonces, si no fue una estrategia para reemplazar una fiesta pagana, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es mucho más extraña y, en mi opinión, mucho más profunda. A ver. El artículo nos lleva por un camino completamente diferente. Uno que no comienza con el nacimiento de Jesús, sino, y esto es lo contraintuitivo, ¿Sino con qué? con su muerte. ¿Con su muerte? ¿Cómo es posible que para fijar la fecha de nacimiento de alguien empieces por el día que murió? Suena ilógico, ¿verdad? No tiene ningún sentido en nuestra forma de pensar moderna. No lo tiene para nosotros, claro, pero para la mentalidad de los primeros cristianos y del mundo judío del que provenían, tenía todo el sentido del mundo. ¿Ah, sí? El artículo nos introduce en una antigua creencia judía que los académicos llaman la teoría de la edad integral. Teoría de la edad integral. Suena a concepto de física. A ver, desglosemos esa idea. ¿Qué significa? Bueno, la creencia era que los grandes hombres, los profetas, no morían en un día cualquiera. Ah, no. Se creía que morían en el aniversario exacto del día en que fueron concebidos. ¿En serio? Sí, su vida era un círculo perfecto. Una hora completa de Dios que terminaba en el mismo punto del calendario en que había comenzado. ¡Qué idea tan poética! Mucho. La vida no era una línea recta con un principio y un final al azar, sino un ciclo perfecto, simbólico. O sea que para ellos, la perfección de la vida de un profeta se manifestaba en esta simetría. Una vida que empieza y termina, en esencia, el mismo día. Exactamente. Entiendo que es un concepto teológico, claro, no biológico. Es pura teología simbólica. Y los primeros cristianos, que veían a Jesús como el profeta por excelencia, aplicaron esta misma lógica a su vida. Tenía que ser perfecto. Para ellos era impensable que la vida de Cristo no tuviera esta perfección simbólica. De acuerdo, entiendo la lógica. Es fascinante, pero ¿cómo pasamos de una idea simbólica a una fecha concreta? ¿Cómo hicieron el cálculo? Aquí es donde se pone interesante, porque es como un trabajo de detective teológico. A ver. El autor lo detalla paso a paso. Primero, necesitaban una fecha de partida, el día de la crucifixión. Ok. Basándose en los evangelios, los primeros cristianos calcularon que Jesús murió el día 14 del mes de Nisán en el calendario judío. Que es la fecha de la Pascua judía. Precisamente. Ahora tenían que traducir esa fecha a su calendario, al calendario romano. Claro. Y esa conversión dio como resultado el 25 de marzo. Así que para ellos, el 25 de marzo se consolidó como la fecha de la crucifixión. 25 de marzo. Esa fecha me suena por alguna razón. ¿Por qué es significativa hoy? Justo, has dado en el clavo. Piensa en la teoría de la edad integral. A ver. Si Jesús murió un 25 de marzo, ¿qué más tuvo que haber ocurrido según esa creencia en esa misma fecha? Su concepción. Ajá, Si la vida es un círculo perfecto. claro. Entonces, para ellos,
El 25 de marzo no solo era el día de la muerte, sino también el día de la concepción. sino el día de la concepción de Jesús. Por eso la Iglesia celebra la fiesta de la Anunciación justo en esa fecha. Exacto. No es una coincidencia. Una fecha se deriva de la otra a través de esta lógica. ¡Wow! Y una vez que tienes la fecha de la concepción fijada en el 25 de marzo, el último paso es bastante sencillo. A ver, déjame intentarlo. Si la concepción fue el 25 de marzo, solo hay que contar el tiempo de un embarazo. 9 meses. 9 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿Y? diciembre. 9 meses exactos después del 25 de marzo es el 25 de diciembre. Ahí lo tienes. No fue una fecha elegida al azar para competir con los paganos. ¿No? Fue el resultado final de un cálculo deliberado, basado en una creencia teológica. Es una pieza de relojería simbólica. Es increíble. Esto le da la vuelta a todo. Pero seamos escépticos un momento. Siempre. La lógica es muy elegante, pero ¿no podría ser una coincidencia? ¿Qué tan sólida es la evidencia de que los primeros cristianos realmente pensaban así? Es una objeción muy lógica y necesaria, y la fuente se adelanta a ella. Bien, El artículo subraya que no estamos hablando de una teoría moderna. Cita a figuras históricas de peso que documentaron este mismo razonamiento hace muchísimos siglos. ¿como quiénes? Por ejemplo, Hipólito de Roma ya escribía sobre esto en el siglo III. El siglo III. Sí, estamos hablando de menos de 200 años después de Cristo. O sea, muy temprano. Eso es mucho antes de que el culto al Sol Invictus se convirtiera en una fiesta importante en Roma, si no me equivoco. Efectivamente. La evidencia de este cálculo cristiano es anterior a la prominencia de la fiesta pagana que supuestamente estaban reemplazando. ¡Qué dato! Y además de Hipólito, el artículo menciona a otros gigantes como Juan Crisóstomo en Oriente y San Agustín de Hipona en Occidente. Figuras clave. Ambos en el siglo IV, y ambos explican y defienden este mismo cálculo. Incluso hay un tratado de esa época que lo detalla explícitamente. O sea que la evidencia documental es antigua, Y es robusta. muy robusta. Entonces, la explicación teológica no solo es más profunda, sino que tiene un pedigrí histórico más antiguo que la teoría del Sol Invictus. Así parece. Es curioso, toda mi vida he escuchado la historia del Sol Invictus. Se presenta casi como un hecho consumado. Sí, se da por sentado. Y pensar que la explicación real es esta historia de simetría. Es como descubrir un secreto que ha estado a la vista de todos. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Claro. ¿Estamos afirmando que Jesús nació como hecho histórico un 25 de diciembre? Supongo que no. Si todo el cálculo se basa en una idea simbólica, el resultado también debe ser simbólico. Exacto. No es un dato forense, digamos. Para nada. La fuente es muy clara en este punto. A los primeros cristianos no les obsesionaba la precisión de un biógrafo moderno. Su objetivo era otro. Su objetivo no era la exactitud histórica, sino la proclamación de una verdad teológica. La fecha en sí misma es una declaración de fe. Me gusta eso. El calendario se convierte en una confesión. El calendario como confesión, me encanta esa frase. No se trata solo de marcar días. Es imbuir el tiempo mismo de significado. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la implicación teológica es inmensa. A ver, Al vincular la concepción con la muerte, estaban tejiendo un hilo invisible, pero irrompible, entre el principio y el final de la misión de Cristo. o sea que no son eventos aislados en una línea de tiempo. No lo son. El bebé en el pesebre y el hombre en la cruz son dos caras de la misma moneda, y la fecha es un recordatorio constante de ello. Precisamente. El artículo lo expresa muy bien. La concepción, el nacimiento, el ministerio, la muerte. No son capítulos separados. Son un todo. Son un único y gran acto redentor. El 25 de diciembre, al estar ligado al 25 de marzo, nos obliga a recordar que la Navidad es el comienzo de un viaje que conduce a la Pascua. El pesebre ya apunta a la cruz. Ya apunta a la cruz. La fuente menciona un pasaje bíblico de Gálatas que habla de que Dios envió a su Hijo en la plenitud del tiempo. Esta elección de fecha parece ser la forma en que la Iglesia representó litúrgicamente esa plenitud del tiempo, ¿no? Es su manera de decir que nada fue casual. Es la representación perfecta de esa idea. El nacimiento no ocurrió al azar. Fue el momento perfecto. Y ese momento ya contenía la semilla de toda la misión. Esto cambia
radicalmente la perspectiva sobre la Navidad. El autor sugiere que va más allá del sentimentalismo, de las luces, las compras. Va mucho más allá. Se convierte en una celebración de la encarnación. O sea, el momento en que lo divino entra en la historia humana. Exacto, pero entendida no como un evento aislado, sino como el punto de partida de una misión de rescate que culmina en la resurrección. Entonces, la fecha, aunque no sea históricamente exacta, se convierte en un recordatorio anual de todo el plan de salvación. De todo el plan. Es mucho más grande, más denso teológicamente. No es solo un cumpleaños. Muchísimo más grande. La fecha no celebra un dato, celebra un dogma. La verdad de que Dios cumple sus propósitos en el tiempo perfecto. Y que su plan es un todo coherente. Bien, recapitulemos la idea central. La elección del 25 de diciembre, en contra de lo que casi todos creen, probablemente no fue una estrategia para cooptar una fiesta pagana. No, más bien fue el resultado de un cálculo teológico profundo y deliberado. Un cálculo basado en una conexión simbólica muy poderosa. Entre la concepción y la muerte de Cristo, vistas como los dos polos de un ciclo perfecto. Un diseño intencional. Sí. Lo que significa que lo que se celebra no es tanto una fecha históricamente precisa, sino una verdad teológica. Una verdad fundamental. Que el Hijo de Dios entró en la historia en el momento señalado para cumplir un propósito redentor, completo. Desde la cuna hasta la tumba. Y más allá. Exacto. El porqué de la fecha es mucho más importante que el cuándo exacto. Y esa idea, que el significado está por encima del dato literal, nos deja con una reflexión final muy interesante. Sí, hemos visto cómo una fecha que damos por sentada, el 25 de diciembre, fue elegida por su enorme carga simbólica. Más que por su precisión histórica. Su valor no está en el hecho, sino en la historia que cuenta. Y eso me hace pensar. Exacto. Esto plantea una pregunta para quien nos escucha. ¿De qué otras maneras las tradiciones que damos por sentadas, ya sean religiosas, familiares o culturales, podrían tener capas de significado simbólico que hemos olvidado con el tiempo y que están ahí esperando a que alguien vuelva a descubrirlas?